Ya estamos en vivo. Salud, amigos de la hispanidad, allí donde se encuentren. Es un placer saludarlos. Ya hay varios amigos que me han manifestado. Sí, se retrasó la comunicación de hoy por un tema técnico mío. Estamos saliendo en vivo y en directo al aire a través de YouTube, Twitter, LinkedIn y también con otra cámara por aquí a través de TikTok. En TikTok somos ya unos 160 más o menos y en Twitter y Facebook y estamos siendo un poquito menos. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Vamos directo al grano. Pasaron muchas cosas en los últimos días. Estamos hablando de una geopolítica sumamente agitada. Y como digo, cada semana y cada vez que nos encontramos, realmente los malos del mundo no nos privan de nada para seguir hablando de los temas importantes. Allí nos saludan desde la Patagonia. Voy a dar un tiempo a que algunos amigos se vayan sumando. Desde el balneario Solís. Balneario Solís. Eso es Uruguay. Eso es Uruguay, ¿verdad? Piersons Puppertier. Balneario Solís es el Uruguay, creo. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Ya me iba, pensaba que no llegabas, dijo José León, ya me iba, no, sí, hubo un problemita técnico a la 1 de la mañana de Argentina, no, eso ya sería demasiado tarde. Saludos desde México. Aquí alguien nos habla de, no sé, Juan Noya, no sé de dónde eres. La bandera es uruguaya, creo. Sí, es uruguaya, ¿eh? Sí, es uruguaya. Saludos desde España. Darvis, bueno, ¿cómo estamos? Siempre fiel. Siempre fiel, Darío Walter. Siempre fiel, está allí. Marlene desde Costa Rica. Y los amigos de TikTok que voy a ir saludando. Alguien me dice bronca en Finlandia. Sí, claro que hay bronca en Finlandia. Saluda a los amigos de TikTok. A veces se hace un poquito complicado. Tengo que resolver un tema técnico para poder tener las dos cámaras, las de TikTok. Tengo dos iPhones, un iPhone para TikTok y un iPhone para las cámaras de YouTube. Pero tengo un problema de trípodes para el iPhone de TikTok. Problema técnico, pura y exclusivamente un problema técnico. En TikTok se me escucha bien, el micrófono funciona bien. Cualquier cosa, espero comentarios. Amigos, acá le voy a robar, porque le dije hoy que, se lo dije por Twitter, creo, a Aníbal Garzón, un amigo seguidor, no sé si es un seguidor, porque siempre estamos en contacto a través de las redes sociales. Le dije que me iba a apropiar de una frase que él puso en TikTok en el día de hoy, hablando de geopolítica, que me pareció muy interesante. Y la voy a leer tal cual, porque me parece que es una buena introducción para lo que es el día de hoy. Dice Aníbal Garzón: nos vendieron que Estados Unidos y la OTAN nos harían libres, entre comillas, y más seguros, entre comillas, a los europeos con la caída del muro de Berlín. ¿Se acuerdan allá? Y 34 años después de eso, la entrada de Finlandia a la OTAN ha llevado a la construcción de un nuevo muro de 200 kilómetros en la frontera entre entre Finlandia y Rusia, que es justamente este muro. Un muro de un poco menos, tiene, bueno, ahí sí, 200 kilómetros, que es en la frontera. Ustedes saben que Rusia y Finlandia tienen una frontera, que aquí dice de unos 1.300 kilómetros, allá en el norte, puro polo norte prácticamente eso. Y miren qué curioso, porque le agradezco esta buena frase de Aníbal Garzón, y la verdad es que
me parecía que sintetizaba lo que yo quería decir hoy como introducción. Es decir, cuando cayó el muro de Berlín, allí en 1989, nos dijeron, qué fantástico, ahora va a haber democracia, va a haber libertad, va a haber tolerancia, va a haber libertad de prensa. Nos dijeron, vamos a poder ser prácticamente felices en todo nivel. Y resulta ser que ese mundo que venía todo muy bien, terminó convirtiéndose 30 años después en una nueva guerra, en este caso circunscripta por el momento al territorio europeo, allí en Ucrania y Rusia, que son territorio europeo, eso forma parte de Europa. Muchas veces los europeos y los extranjeros, o mucha gente piensa que Europa es solamente Italia, España, Francia y Grecia, y se terminó. Y no. Por lo menos hasta los Urales, o sea, la mitad de Rusia, pasando Moscú para allá, todo eso es territorio europeo. Y la verdad es que a veces uno pierde de vista, y sobre todo los amigos europeos pierden de vista, que la guerra que se está produciendo ahora en Ucrania es una guerra dentro del territorio europeo. Es una guerra provocada, no me cansaré de decirlo, hostigada, ideada, imaginada por mentes diabólicas, ya lo sabemos, por el lado occidental. Ellos hicieron desde 2014, durante 8 años, hicieron lo imposible para que Rusia entrara en esta guerra, se metiera en esta guerra, la amenazaron con ponerle bases atómicas en su frontera, la rodearon con países que eran antes de la Unión Soviética y que después los incorporaron a la OTAN. Y esto no fue una casualidad, porque como siempre digo, en geopolítica no existen las coincidencias. No es por casualidad que las cosas pasan. Pasó, no. Alguien, sobre todo aquellas mentes maléficas, son las que idean y programan estos desastres para que sucedan. Y acá durante por lo menos 8 años, desde 2014, en el momento del golpe de Estado allí en la Plaza Maidán, en la capital en Kiev, en la capital de Ucrania, se trabajó durante 8 años los occidentales, los anglosajones, para provocar esta guerra. Ellos ambicionan 2 cosas. Una es destruir Europa, destruirla económicamente, sobre todo porque Alemania se venía recuperando bien y estaba en un acercamiento muy estrecho con Rusia, y eso era muy peligroso. Era muy peligroso. Ay, aquí me dice alguien que, hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Espera, estoy en comunicación, entonces en unos minutos seguimos, si te parece. Vale. Muchas gracias. Muy amable, un amigo que desde TikTok se conectaba para conversar. Será un placer seguir en un rato. Entonces, lo que decía, es una guerra que fue provocada, que fue programada. Lo dijo la propia Angela Merkel, la canciller de Alemania. Dijo, el acuerdo de Minsk era una forma de ganar tiempo. Lo dijo François Hollande, el expresidente de Francia. En fin, ya se sabe que lo que buscaban era provocar a Rusia para que esta guerra se produjera. Porque claro, a ninguna gran potencia le gusta tener una alianza militar en su frontera, a 300 kilómetros de su capital. ¿Te imaginas que Rusia, China, Corea del Norte, o que Corea del Norte le pusiera misiles allí en Cuba, por ejemplo, o en México, o en Canadá a los Estados Unidos? Esto sería un escándalo, sería una agresión a los derechos humanos, la libertad y la libertad de prensa, lo que siempre dicen los anglosajones. Entonces, bueno, me pareció muy interesante esta reflexión de Aníbal Garzón, quien dijo, nos prometieron que con la caída del muro de Berlín el mundo iba a vivir mejor, en paz, en tolerancia, en democracia. Fukuyama escribió un libro, El fin de la historia. En fin, varios teóricos norteamericanos, sobre todo anglosajones, nos vendían la imagen de que íbamos a ser felices. Y resultó ser que en realidad lo que estaban haciendo era programando, ganando tiempo para llevarnos a este conflicto
que, como dije hace ya una semana o dos atrás, este conflicto creo yo que va a terminar en una guerra global. No digo mundial, porque lo de mundial es, hoy en día ya sabemos que es todo el mundo. Yo digo global, donde van a intervenir muchas fuerzas. En todo caso, eso es lo que creo que los anglosajones están programando. Y cuando digo los anglosajones, digo sobre todo los británicos y los norteamericanos. Nos están preparando para una guerra global. Lo expliqué la semana pasada, lo sintetizo muy rápidamente. ¿Por qué va a haber una guerra? Porque Rusia técnicamente no va a perder la guerra, tiene superioridad militar y de infraestructura y de hombres y de capacidad militar abrumadora para aplastar a estos nazis de Ucrania, los va a aplastar, no lo hace porque no quiere destruir a su propia población rusa allí en el Donbass, que están, por eso los nazis ucranianos se esconden dentro de las ciudades, ahora se habla de Bakhmut. Sería muy fácil para los rusos tirar 4, 5, 10 misiles y destruir toda esa ciudad como hicieron los norteamericanos en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia. Pasaban con aviones por arriba, destruían todo, desde los buques de guerra en la costa mandaban misiles, destruían todo, mataban a todo el mundo, no les importaba nada. En el caso de Irak, no solamente mataron personas, destruyeron el país, lo cual ya es un espanto, miles de personas, sino que destruyeron el bagaje cultural de la humanidad. De allí nació la civilización humana de la Mesopotamia, lo destruyeron todo, fueron unos animales, unas bestias culturales como son ellos. Lo único que les importa es la Coca-Cola y la hamburguesa, hasta allí llega su cultura, no mucho más. Y los ingleses ni eso. Destruyeron todo durante 90 días y después mandaron a las tropas. Rusia podría haber hecho eso, pero ahí vive su propia población. Por eso los ucranianos, los nazis, no los dejaban salir a las poblaciones de las ciudades del Donbass, porque las querían usar de escudo humano. Y por eso Rusia tiene que ir casa por casa a buscarlos, a pelear. Si no, era muy fácil, los destruía desde el aire o con artillería pesada. Esto es lo que digo. Pero bueno, y esta gente, digo, Rusia no va a perder la guerra, y después de todo lo que han dicho, después de todo lo que han hecho los anglosajones, de todo lo que han provocado, de todo el compromiso que han asumido, ellos tampoco pueden perder esta guerra. Imagínate que los anglosajones, Inglaterra, los Estados Unidos, tuvieran que irse y decir, bueno, sí, Ucrania, Zelensky perdió la guerra, huyó del país, no sé, Rusia dividió Ucrania, se quedó con la mitad, etc. Sería una forma de perder la guerra. ¿Y eso cómo lo explican los Estados Unidos? ¿Cómo lo explican los anglosajones? Ucrania en este enfrentamiento no es Afganistán, donde estuvieron 20 años y se fueron de la manera más desastrosa y desorganizada que lo hicieron hace 2 años. ¿Te acuerdas? Aquellas imágenes horribles yéndose de Afganistán. Perdieron la guerra, le ganaron los talibanes, pero no te lo van a decir, te van a maquillar las cosas, te quieren engañar como siempre. Entonces, pero en este caso, perder la guerra frente a Rusia para los anglosajones sería una vejación, la humillación más absoluta. Es como puse el ejemplo la semana pasada, es como si el matón del barrio, ¿sabes? El prepotente del barrio, ese que le pegaba a uno, maltrataba al otro, les pegaba a las mujeres, se emborrachaba y hacía escándalo en una esquina, maltrataba a todo el mundo, y un día viene uno y le da una paliza y lo deja tirado en la calle. Ese matón perdió toda autoridad, perdió toda imagen, y no recupera más esa imagen, ya nadie más le puede creer. Entonces, esto es lo que está pasando. Los Estados Unidos y los anglosajones, los británicos, los ingleses, estos piratas de toda la vida, han sido los matones del mundo durante 200 años. Fueron los matones en China, fueron los matones en la India, fueron los matones en Australia, nos olvidamos de Australia, ese maravilloso país hoy de gente muy deportista. Había aborígenes allí, los mataron a todos, dejaron unos pocos casi que como para el museo, para ponerlos en el museo. Masacraron a las poblaciones aborígenes que había en Australia. Los mataron, como hicieron con los indios de América, allí en los Estados Unidos. Aquellos que le llevaron comida,
el Día de Acción de Gracia y que los salvaron a los primeros protestantes, aquellos puritanos, y que después que hicieron los puritanos los mataron a los indios. Hoy festejan el Día de Acción de Gracias, pero mataron a los indios. Entonces, es cierto, como dice Aníbal Garzón, amigo, te saludo, creímos, algunos, yo no creí, sinceramente no creí. Estuve en noviembre del 89 allí en Berlín porque me pareció muy interesante ese proceso. Crucé en el subterráneo, en el Metropolitan, en el Underground, las estaciones del Berlín Oriental. Entré a Berlín Oriental antes de que cayera el muro. Estuve durante la caída, estuve como un mes más. Vi esa felicidad que tenía esa gente, los que llegaban a Occidente. Me acuerdo que parecía que venían de otro planeta, cómo venían vestidos, cómo venían desesperados por comprar. Yo recuerdo que venían a los supermercados, a los negocios, y compraban vestimenta, y compraban zapatillas, y compraban ropa deportiva, televisores, equipos de música, y se los cargaban en aquellos pequeños autos que no recuerdo cómo se llaman. Si alguien se acuerda cómo se llaman los pequeños autos que usaban los alemanes orientales, que no recuerdo cómo se llaman, venían en esos pequeños autos, venían todos juntos, venían a veces como de a 10, me estoy acomodando la cámara, en un pequeño auto, venían todas familias enteras y no era Lada, no. El Lada era el auto más sofisticado, Ariel, saludos para ti. No era el Fiat 600, no, no era el Lada, era el Vectram, Batram, búscalo ahí, una foto, son unos pequeños, los fabricaban ellos allí, hacían un ruido, yo recuerdo que hacían un ruido. Tenían, creo que, motor de motoneta, porque hacían como si fuera una motoneta. Era a 2 tiempos, no era a 4 tiempos, creo. El Lada era el coche más sofisticado que usaban ellos. Y venían con esos pequeños autos, eran pequeños, muy pequeños, y se subían de a 6, no sé, y cargaban y ponían arriba del techo del coche y se iban felices y estábamos todos embargados por la felicidad de un nuevo mundo. Y aquí estamos, 30 años después, como siempre, el Trabant, sí, Tixbot, ese era el coche, el Trabant. Si alguno se acuerda, el Trabant, ese era el coche muy raro, hay que buscarlo. Ahora los tienen, algunas los usan allí los jóvenes, medio como piezas de museo, no de museo, pero como algo trendy, ¿no? El Trabant, sí. Entonces, ese era el mundo que nos esperaba, que nos anunciaba, ese mundo occidental donde todos íbamos a vivir en democracia, en paz, donde James Baker, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, le dijo a Gorbachev que se quedara tranquilo, que ellos no iban a extender no iban a extender la OTAN hacia las fronteras con Rusia, que se quedaran tranquilos, que eso no iba a suceder. Y terminó sucediendo. Fue lo que hicieron. Los anglosajones, como siempre, la palabra del anglosajón vale lo que una golondrina en el verano. Un vuelo. Creerles a los anglosajones es... alguien dijo, es malo tener a los anglosajones de enemigo, pero peor es tenerlo de amigo, porque te da el abrazo, te hunde, te va a aplastar, te va a exigir todo y no te dará nada. Lo peor es que mucha gente todavía cree que los Estados Unidos y los ingleses van a traer democracia, libertad, tolerancia, libertad de prensa, derechos humanos al mundo. Pero ¿cómo? Hay gente que, yo sé que no todo el mundo estudia historia.
a los que hemos estudiado historia nos apasiona, pero no hace falta estudiar mucho para saber que los anglosajones lo único que te traen es destrucción, invasión, robo, saqueo. Como aquí alguien decía, no lo encontré, pero alguien decía, aquí Manuel Méndez, los yanquis se robaban se robaban las piezas de museos y destruían las... Sí, 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 sí. Hay una foto que no la pude poner, la tengo, pero no la pude poner, donde están un tanque de guerra, usado, un tanque de guerra con unas cadenas, abriendo las cajas fuertes de los bancos de Irak. Les robaban los lingotes de oro, los dólares que tenía Saddam allí era un país, en su país. Saquearon todo, bombardearon todo, mataron todo. Es más, lo habrán visto ustedes, creo que ya lo mencioné alguna vez. Le preguntaron a la ex secretaria ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, la ministra de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Madeleine Albright, si ella no sentía pesar en su corazón porque a causa de las sanciones que los Estados Unidos le habían aplicado a Irak, eso había provocado que Irak no podía importar, entre otras cosas, medicamentos básicos, como le está sucediendo a Cuba, como le está sucediendo a Venezuela, como le sucede a tantísimos países. Hay 33 países sancionados por los norteamericanos. Qué simpáticos son. Son amorosos. Si no haces lo que te gusta, te sancionan. Entonces le preguntaron si en vivo, está en YouTube, esto lo puedes buscar. Le preguntaron, ¿usted no siente pesar en su corazón? Porque ustedes le aplicaron sanciones a Irak después de la guerra del Golfo, y Irak no podía importar, por ejemplo, antibióticos para combatir las enfermedades más básicas, más simples. Y eso provocó que 500.000 niños murieran durante todos esos años. Le preguntan así, una reportera norteamericana, no es que era una reportera rusa, china o norcoreana, no, una reportera de una cadena de televisión de los Estados Unidos. ¿Usted no siente pesar por eso que se murieran 500.000 niños en Irak por culpa de las sanciones que ustedes aplican? ¿Saben qué dijo esta mujer con un corazón de hielo? Bueno, ese era el precio a pagar para que Irak recuperara la democracia. 500.000 niños mataron, dejaron morir de enfermedades simples. Y esta mujer, esta bestia, le dijo que era el precio a pagar para que Irak recuperara o llegara a la democracia. Obviamente que 20 años después, Irak no solamente no recuperó la democracia, murieron, no se sabe, en Irak, 1 millón más o menos de personas. Es un descalabro institucional, es un descalabro económico, político. Es un país que está quebrado, un Estado fallido, donde lo que reinan son enfrentamientos entre bandas de unos y otros. La democracia obviamente que no llegó. Y entonces, ¿y alguien pidió perdón por eso? ¿Alguien dijo, bueno, nos equivocamos? Por ejemplo, Tony Blair, el inglés, que dijo que había que ir a hacer la guerra. George Bush, el hijo de su papá, de George W. Bush, que dijo, misión cumplida, hemos matado a medio país. José María Aznar, el español, ese nefasto, todos personajes nefastos, que ya uno los ve y se imagina que son satánicos, son personas que provocan una repulsión instantánea. ¿Pidieron disculpas? ¿Dijeron algo? No, están felices. Ahora, eso sí, a Putin le piden que vaya a la Corte Penal Internacional y lo juzguen por el tema de los niños que los rusos se llevaron de Ucrania, niños huérfanos que habían quedado huérfanos porque los ucranianos nazis habían matado a sus familiares, no había quien se pudiera ocupar de ellos, los rusos se los llevaron
a Rusia. Y es lógico. Entonces dice, no, esto fue tráfico de niños. Tráfico de niños. Te podría mostrar lo que fue, las fotos, porque las hay, lo que fue el tráfico de niños que hicieron los norteamericanos durante la guerra de Vietnam. Están las fotos, están en internet, buscalas. Se llamó Operación Baby, no recuerdo cómo fue, pero si las buscas las encontrás, donde se llevaban a cientos de niños vietnamitas para entregárselos a familias en los Estados Unidos que buscaban adoptar niños, que querían adoptar niños. Entonces, eso hacía que que el ejército de los Estados Unidos se llevara a los niños a los Estados Unidos. Entonces, decía, qué curioso esto de Finlandia, como decía el amigo Aníbal Garzón, quien nos recordaba que nos habían anunciado que iba a haber democracia, libertad, y ahora cada vez hay más muros. Israel está lleno de muros contra los palestinos, contra los árabes, allí es contra todos, contra el planeta entero. Contra el planeta entero, muros, alambradas, espigas, ¿sabes? Espinos, checkpoint, rejas. Este es el mundo que han construido los anglosajones. Este es el mundo que nos dijeron que iba a ser al revés. Y lo curioso en el caso de Finlandia es que, mira, justamente ahora, en el 6 de abril, se conmemoró, en el caso de Finlandia, el 6 de abril, es decir, hace 2 o 3 días, se conmemoró el 75 aniversario, hace 75 años, en 1948, Finlandia y lo que era la Unión Soviética de aquel momento habían firmado un tratado de amistad y de cooperación mutua, y donde se iban a proteger, y en el cual Finlandia confirmaba que era una zona neutral y de paz. Lo que pedía Rusia es lo que le pedía Rusia a Ucrania, a Zelensky, hasta antes de la guerra de Ucrania. Les pedía, sean neutrales. No los queremos ni invadir, ni someter, ni nada. Lo único que queremos es que ustedes, que es el país que está en el medio entre la OTAN y nosotros, que ustedes sean neutrales, que no tengan bases de la OTAN, militares, que no pongan bombas nucleares allí, que es lo que pediría Francia, que es lo que pediría los Estados Unidos, lo que pediría Inglaterra, si Corea del Norte les pone misiles atómicos a 300 kilómetros. Cualquiera lo haría. Y quien no entienda eso es porque no entiende la geopolítica. Quien no entienda eso y diga, bueno, pero Ucrania es un país soberano, puede hacer lo que quiera, no. Eso no es así. Así no funciona la geopolítica mundial. La geopolítica funciona en base a intereses y a relaciones de poder. Si yo soy una gran potencia nuclear, tú no me puedes poner a 100 kilómetros misiles atómicos. No te lo voy a aceptar. Como no lo soportó tampoco los Estados Unidos en 1962, cuando la Unión Soviética comunista amenazó, porque en realidad no lo concretó, poner misiles en Cuba, que estaban a 70 kilómetros de Miami. Y el presidente Kennedy en aquel momento dijo, esto no va a ocurrir, ustedes no ponen misiles atómicos en Cuba, porque esto sería una amenaza directa para nosotros. Y Rusia los sacó, la Unión Soviética los sacó. Ahora ellos ponen, te los quieren poner, te rodean. James Baker le había dicho a Gorbachev que no iban a extender la OTAN hacia el este, y sin embargo, como siempre, los anglosajones faltaron a su palabra y extendieron la OTAN hacia el este, Polonia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, en fin, todos hacia allá, los países bálticos, Lituania, Letonia, todos los llevaron para allá. Y sus élites políticas de esos países las compraron. Por eso los convencieron de hacer eso. No es que todo sea que la población quería, esas poblaciones, no sé si querían tener bases atómicas en sus países contra Rusia. Porque claro, los norteamericanos te ponen las bases atómicas, las bases militares, pero ellos se van a su país que está del otro lado del Atlántico y los dejan a los ucranianos allí combatiendo, como dijo el senador McCain, hasta el último ucraniano. Y yo agrego, ahora será hasta el último europeo, porque sí creo que va a haber una guerra global. Y aquí me pongo serio porque esto es dramático lo que estoy diciendo.
para quienes tenemos familias allí en Europa, esto es dramático. Vamos a una guerra global cuyo escenario será nuevamente Europa. Nuevamente, y nuevamente la élite socialdemócrata o socialista en aquel momento, europea, los socialistas franceses, los socialistas alemanes, los socialistas británicos, holandeses, son los cómplices de los anglosajones para que haya guerra. Van a provocar una nueva guerra en Europa, porque Estados Unidos tampoco puede perder esta guerra. Si esta guerra se la pierde Zelensky, la pierde los Estados Unidos. Y por consiguiente, para ellos sería perder digamos, llegar a la humillación más absoluta. Y esto los Estados Unidos no lo van a permitir. Harán todo lo posible para que haya guerra hasta el último europeo. Ahora sí, hasta el último europeo. Este es el escenario en el que estamos. Este es el escenario. No quería dejar de hablar de Finlandia ingresando a la OTAN. Tristísimo. Lo que hace esa dirigencia política es tristísimo. Podían vivir como vivió Finlandia, como vivió Suiza. Suiza fue en el momento de la Segunda Guerra Mundial un territorio neutral. Es cierto, era donde lavaban el dinero los británicos, las grandes fortunas se lavaban allí, todos tenían interés, pero fue un territorio neutral. Y Finlandia también. Ahora Finlandia se metió la cabeza, la metió adentro de la cabeza del león, adentro de la boca del león. El león abrió la boca y los finlandeses metieron la cabeza. Los suecos también. Pero los pueblos, esto es lo que me cuesta entender, me cuesta entender. He vivido el 90% de mi vida en Europa y sin embargo no los entiendo. No entiendo a mis familiares, a mis amigos, a mis conocidos, a mis colegas, que me dicen que esta guerra está bien y que tiene que haber más guerra y más guerra y más guerra contra Rusia y que los rusos son... La verdad, no termino de entender qué es lo que piensa esta gente. Gracias, Roberto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tu colaboración. Como siempre digo, las personas que colaboran conmigo en este caso y con todos los que generamos contenidos, es esencialmente, lo digo para los amigos de TikTok, un Roberto M, que no sé de dónde es, estaría bueno que me digas, Roberto, de qué ciudad o qué país eres, me hizo una contribución económica ahora, y quiero decirles que esas contribuciones son exclusivamente para que esto salga mejor, ya sea invertir en mejor tecnología o en suscripciones a medios de prensa, suscripciones a medios de comunicación que nos permiten, en mi caso particular, llegar a estas charlas o a las entrevistas que hago con una mejor información, con un background de información más intenso. Entonces, todo esto se usa para eso. Yo no vivo de esto, no aspiro a vivir de esto, no tengo la intención de vivir de las redes sociales, digo económicamente. Lo hago porque siento la responsabilidad de hacerlo y sobre todo porque tengo una hija pequeña y que quiero que viva en un mundo mejor, que no nos engañen, que no nos mientan, a los jóvenes sobre todo, que abran los ojos. Y siempre digo, América Latina abre los ojos, América Latina abre los ojos. Los anglosajones nos condenaron allí en 1800, 1810 a la guerra interna, al enfrentamiento entre hermanos, a las peleas, a las guerras civiles. América Latina pasó 100 años de guerras civiles, 100 años de guerras civiles provocadas por los ingleses. América Latina era un territorio de paz hasta ese momento, de concordia. El imperio español era un imperio pacífico. Las colonias no existían colonias, eran miembros aparte igual, con las mismas condiciones que el resto de los súbditos del imperio. Y se vivía cómodamente, se vivía alegremente, pero las élites criollas, esas que querían ganar más, sobre todo las élites que estaban vinculadas al comercio, como en el caso de Argentina, la élite porteña de Buenos Aires, vinculada al contrabando, a las mafias del contrabando de productos en Buenos Aires, también allí en Lima, también en Quito, también en Santiago, en fin, en toda América Latina, en Caracas. Vinieron los ingleses y los convencieron a aquellos patriotas, supuestos patriotas, eran todos empleados de los ingleses, todos,
masones empleados de los ingleses. Y esto no es un complot, hay que estudiar nada más. Yo soy historiador, pero no hay que estudiar mucho para saber que es así. Entonces, digo, las contribuciones que ustedes hacen es para poder hacer estas transmisiones de mejor calidad, siempre de mejor calidad. Entonces, bueno, terminado el tema de Finlandia y el humillante ingreso de Finlandia a la OTAN, meterse en una alianza atómica, en una alianza militar, teniendo 1.500 kilómetros de frontera con Rusia. Finlandia tiene frontera con Rusia, 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros, un desafío. Es como si México dijera, bueno, yo ahora me hago comunista y antiamericano y me peleo con todos los norteamericanos y pongo bases militares allí en Tijuana, en donde se te ocurra de la frontera, en Monterrey, pongo bases atómicas con misiles apuntando a los Estados Unidos. ¿Tú crees que sería una buena decisión? O por lo menos una decisión sabia. Es una decisión temeraria, por lo menos es temeraria. Después veremos si es sabia o no, pero es temeraria. Quiero saludar a alguien más aquí. Gustavo García, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. No puedo poner el mensaje tuyo, no sé por qué. Gustavo García, que hace una donación también, una super etiqueta. Y el super chat, las super etiquetas son los mecanismos que tienen ustedes, amigos, para hacer donaciones, que insisto, son exclusivamente para mejorar esto, no impacta en mi ingreso personal. Entonces, pero pasaron más cosas y no quiero hacerlo muy largo porque yo, cuando empezamos a hablar de esto e interactúo con ustedes, se me hace más largo. San Flores desde México, qué bien, qué bien. Y Carlos Lancúa también, muchas gracias por tu super sticker. Muchas gracias, Carlos Lancúa. Amigos, pongan desde dónde escriben, si quieren, si desean, si prefieren el anonimato, es respetable. Acá está Gustavo García. Gracias, Gustavo, también por tu donación, por el super sticker. Muchas gracias, muchas gracias. A quien no lo haga porque no pueda o porque no desee, no pasa nada, no pasa nada. Yo seguiré estando aquí y responderé todo lo que los amigos. Bien, bien. Bueno, pero pasaron más cosas. Pasaron esta semana, pasaron más cosas. No quería dejar de mencionar a este señor. Gracias, Carlos. Gracias, Gustavo, entonces, te decía. Este señor, el coronel Douglas McGregor, es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, fue asesor de defensa de la Casa Blanca hasta hace 2 años. No estoy hablando de alguien que está muy retirado, está retirado de hace muy poco. Dijo que la guerra de Ucrania la tiene perdida. Estoy hablando de un norteamericano, coronel, fue un coronel de marines que estuvo desplegado en Afganistán o Irak, no recuerdo. O sea, que alguien que desde los Estados Unidos te está hablando, desde el Pentágono, dice, esa guerra, están mintiendo, pero la guerra está perdida, Ucrania está sufriendo muchísimas bajas. Yo les puedo asegurar, y en esto doy certeza, de que los Estados Unidos están perdiendo, los ucranianos están perdiendo muchísimos hombres, ya están naciendo, quizás muchos hayan visto que van con camionetas, con camiones por las ciudades de Ucrania para secuestrar a los jóvenes o a los hombres que no quieran ir a la guerra, los secuestran, los suben en camiones allí en Kiev, en diferentes ciudades, los ucranianos, bien nazis, y los mandan al frente. Y van a morir, los están masacrando. Realmente los están masacrando, una vergüenza. Y este coronel, Douglas McGregor, dice que
que las pérdidas son inmensas para Ucrania, que hay una mentira que están haciendo los medios de comunicación y los servicios de inteligencia y los medios de prensa que son adictos a la OTAN, diciendo que esta guerra está perdida. Esto dijo este señor, pero pasaron más cosas este fin de semana. Pasaron más cosas. Yo quiero hacer una referencia a esa reunión que hubo porque no lo expliqué bien la semana pasada, entre Putin y esa reunión que hubo entre Putin y Xi Jinping, el presidente de China, allí en Moscú, hace unos 10 días atrás. Xi Jinping, presidente de China, fue a Rusia, a Moscú, y tuvo unas larguísimas reuniones, una de 4 horas y media con Putin. Hablaron, dijeron, nuestra relación, nuestra amistad no tiene límites, no es un acuerdo comercial, un acuerdo tecnológico, industrial, ni militar, es mucho más que es eso y mucho más, dijeron, es eso y mucho más. Nuestra amistad no tiene límites, dijeron. Y eso llamó mucho la atención, yo lo analicé, ya está en el video anterior, pueden consultarlo, donde hablé de las implicaciones militares, tecnológicas y demás. Pero me faltó hacer una referencia a cuál es el interés, sobre todo desde el punto de vista chino, cuál es el interés que tiene China. Además de esto que digo, China sabe que si Rusia perdiera esta guerra, después los anglosajones van por los chinos. Ya le están armando, lo dije el otro día, están armando la OTAN asiática. Tienen la OTAN en Europa, con los países de Europa, allí amenazando a Rusia, pero contra China los anglosajones están armando la OTAN en Asia, la OTAN asiática. ¿Y qué es la OTAN asiática? Esa unión militar, ese acuerdo militar, ese complejo militar que incluye el AUKUS a Australia, UK, que es el Reino Unido, y los Estados Unidos, que están reforzando su poder militar allí en el Mar de China, en el Índico, para amenazar y provocar la guerra que están esperando provocar allí frente a Taiwán los norteamericanos. Están haciendo todo lo posible para provocar a China. Ellos pensaban que Rusia iba a ser el primer eslabón fácil para derrotar con la guerra de Ucrania y que después de eso se iban a ir a China para enfrentar a China militarmente. A tal punto de que ahora están tratando de sumar a ese acuerdo militar, a esa alianza militar que es el AUKUS, allí en el Mar de China, en el Índico, a Japón. Es Australia, el Reino Unido, los Estados Unidos, y ahora quieren sumar a Japón. Quieren sumar a Japón, que por ley, por constitución, tiene prohibido desarrollar armas agresivas, tener ejército. Ellos pueden tener una fuerza, no recuerdo cómo se llama, una fuerza, una milicia tiene Japón. No puede tener ejército, porque hicieron el desastre aquel que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que pacíficamente los norteamericanos les tiraron dos bombas nucleares. Sí, ya la guerra estaba perdida para Japón y se iba a entregarse, pero por las dudas le tiraron 2 bombas nucleares. Querían probar a ver si funcionaban. Funcionaron bien. Bueno, pero ahora quieren que Japón vuelva a ser militarista, se vuelva a armar, tenga una flota de guerra, tenga un ejército agresivo y lo quieren sumar a esa OTAN asiática. Ellos ahora, los anglosajones, quieren tener una OTAN en Asia, contra China. Ya la tienen contra Rusia, ahora contra China. Entonces, como decía, ¿cuál es el interés de China? Esto que dicen Xi Jinping y Putin, nuestra amistad no tiene límites. El interés de China es, sobre todo, que ellos tienen un gravísimo problema porque saben que para el desarrollo de esto, que es estoy mostrando para los amigos de TikTok un mapa en el cual se ve la ruta de la seda. Esa es la ruta de la seda. ¿Qué es la ruta de la seda? Son esos trazados, tanto por tierra, que sería la franja de la seda, como trazados marinos, canales por los mares, para llevar las exportaciones de China, sobre todo a Europa y al resto del mundo, y a través de las cuales
importar las materias primas, los minerales, los combustibles que necesitan fuerzas de autodefensa, me dice Popper. Eso es lo que tiene Japón, exactamente. Entonces, esta es la ruta de la seda. ¿Y qué está pasando? China está, evidentemente, por una cuestión geográfica, tiene dificultades para sacar sus productos naturalmente, sus exportaciones desde sus puertos y mandarlos a Europa por barco. Recordemos que el 90% del comercio mundial se realiza por barco, 90% del comercio mundial. Entonces China necesita exportar por barcos con contenedores, barcos petroleros, tanqueros, para importar combustibles, pero sacar sus productos. Pero, ¿qué ocurre? Está rodeada por esto que digo, esta OTAN o enemigos que la rodean y que la están acorralando, la están, como dicen los chicos de los think tanks de Washington, de Virginia, algunos son amigos, dicen hay que contener a China, acorralarla, que no pueda sacar sus productos desde China. Entonces, ¿qué le hacen? Le ponen portaaviones, les vuelan aviones de guerra, les ponen submarinos atómicos, en fin, y tratan de que todos los países que están rodeando a China, sobre todo en este caso Filipinas, Japón, Corea del Sur, acorralen y le impidan a China sacar sus productos. Entonces, ¿qué necesita China? Necesita, por un lado, desarrollar la franja de la seda, es decir, los caminos terrestres, los canales de comunicación terrestres, sobre todo a través de ferrocarriles, de trenes o de rutas que pasen por Asia Central, que venga Asia Oriental, Asia Central y Asia Occidental. Y esos países que pasan por allí arriba, que los voy a nombrar porque los nombré el otro día, pero es importante que los tengan presentes, porque muchos amigos todo aquello les parece lejano. Aquí en Occidente pensamos que el mundo es solamente París, Londres, Nueva York, Roma, y el resto como que no existe, como que son unos bárbaros. Y eso es la función nuestra, de aquellos que tratamos de divulgar las cosas, es mostrarles que el mundo de aquel lado es el 60% del Producto Bruto Mundial. Tienen el 70% de la población del mundo. Entonces, son muy importantes. Tienen países con recursos de todo tipo, como Rusia, que tiene recursos naturales, combustibles, materias primas, alimentos. Rusia tiene todo. Y además hay otros países, como digo, allí, en Asia Oriental, Asia Central y Asia Occidental, de los cuales voy a nombrar algunos. Yo me armé la lista porque no me los acuerdo todos. Obviamente India, Pakistán, Afganistán, Kazajistán, Tayikistán, Afganistán, Irán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, obviamente Irak, Siria, Turquía. Son todos países que, curiosamente, terminan en tan, porque claro, tienen origen turco, eso formaba parte de la cultura turca, algunos de ellos fueron parte del Imperio Otomano, y son países que tienen muchísimas riquezas, muchísimos recursos naturales, mucha industria. ¿A ti te parece que la única industria que hay es la industria de los Estados Unidos, la de Inglaterra o la de Alemania? Eso es un mito que los medios de comunicación tratan de inculcarte en la cabeza para que tú pienses que eso es el mundo. El mundo desarrollado es Alemania, los Estados Unidos, Francia. Déjame decirte que estás muy equivocado si piensas así. De aquel lado hay muchísima riqueza, muchas potencialidades, y estos países que acabo de mencionar, por eso no quiero alejarme del tema de por qué para China es importante esta alianza, esta amistad, esta hermandad que dicen ellos que tienen que tener con Rusia. Porque todos esos países de Asia Central son países en los cuales Rusia desde siempre tiene mucho peso político, diplomático, cultural, tiene mucha influencia. Rusia es capaz de ejercer mucha influencia en esa región. Para darte una idea, en toda esa región Putin es prácticamente un héroe, porque es el que ha enfrentado a los anglosajones. En Rusia tiene el 86% de aprobación.
Biden creo que tiene el 22 en su propio país. Putin tiene, creo que el 86, medido por encuestadoras norteamericanas, no por encuestadoras rusas, amigos de Putin, no, encuestadoras norteamericanas. Hablan entre 82 y 86% de aprobación tiene Putin dentro de su país. Y como digo, Biden no debe tener, Macron debe tener el 20% o menos, 12%. Pero ellos son democráticos y son ejemplos de tolerancia y derechos humanos. En fin, pero ¿qué quiero decir? En esa ruta de la seda, en la franja de la seda, a China le interesa tener líneas ferroviarias, oleoductos, gasoductos, rutas, acceso a puertos de toda esa zona de Asia Central y Asia Occidental, que son estos países que acabo de mencionar, en los cuales Rusia desde siempre ejerce mucha influencia. Son países en los cuales los Estados Unidos están completamente aislados. No tienen, solamente tienen bases militares. Lo único que tienen son bases militares los Estados Unidos. Por eso Afganistán les interesaba tanto, porque allí y conservan, creo yo que conservan, esto es un tema que todavía no lo he podido confirmar, creo que conservan alguna base militar todavía, algún enclave que negociado con los talibanes en Afganistán. En todo caso, sí en Siria. Por eso el norte de Siria es tan importante para los anglosajones, británicos y norteamericanos, porque tienen bases, sobre todo de control de comunicaciones electrónico. Tienen acceso a saber qué es lo que está pasando en esa región. Pero los que tienen influencia política de toda la vida y cultural son los rusos. Y China necesita de Rusia para que esa región, lo que estoy mostrando en el mapa en YouTube, que los amigos de TikTok lamentablemente no lo podrán ver, pero es justamente eso, es líneas de comunicación que China ya tiene, ferrocarriles, rutas, oleoductos, gasoductos, y que está construyendo más porque necesita sacar sus productos hacia Europa, sobre todo, y a los mercados de Asia Central a través de tierra, porque está evidentemente los Estados Unidos la van a bloquear a China y le van a dificultar cada vez más la salida por mar y la entrada por mar, como decía. Por eso el AUKUS, esa OTAN de Asia, es para eso, para hacerle la vida imposible. Por ejemplo, los productos chinos tienen que pasar por el estrecho de Malaca, allí entre Filipinas y Singapur. Es un pequeño estrecho, como si fuera el canal de Suez o como si fuera un pequeño, donde es un cuello de botella, y se lo van a dificultar. Entonces China necesita. Y lo segundo que necesita China, y por eso también acercarse a Rusia, es gracias Roberto, ya te lo había puesto, perdón. Lo segundo que necesita China imperiosamente, además con Rusia, es el acceso al Ártico, que es que sacar sus productos por el norte y pasar por el Ártico y llegar a Rotterdam, a Hamburgo, a los grandes puertos o a los grandes destinos de Alemania, que son la llegada del embudo, digamos, de los productos chinos, llegan a Europa a través de los puertos alemanes, que además, lo recuerdo, no sé si en todos, Hamburgo creo que en su mayoría son capitales chinos los que han comprado, como han comprado el Pireo en Grecia, como han comprado el puerto de Trieste en Italia, creo que hay algo en España también. Ya esto lo hicieron los chinos, pero claro, los Estados Unidos tienen que atosigarla, frenarla, como dicen ellos, contenerla. En realidad es aplastarla, estrangularla, no dejarla que saque sus productos por mar, que es el método, el sistema de transporte más rentable, más ágil, más económico y más rápido para grandes volúmenes de comercio es el mar. Entonces quieren que no lo pueda hacer China. Esto es juego de, aquí no es juego de niños esto, es juego de titanes. Entonces China necesita también ir por el Ártico y para eso pasar por el estrecho de Bering además. Esto también le interesa a Rusia, dominar el Ártico, el mar Ártico, que con el cambio climático está produciendo que el Ártico se está descongelando, entonces durante más tiempo, durante el año, periodos más largos del año,
los grandes barcos transportadores de contenedores pueden cruzar por el Ártico y llegar rápidamente a Europa. Y digo rápidamente porque desde Shanghái, pasando por el Ártico y llegar a Alemania, se ahorran 15 días de navegación. En cambio, si van por el sur y van por Mar de China, el Mar Arábico, Mar Rojo, Canal de Suez, Mediterráneo, se tarda 15 días más. Entonces les interesa llegar a este acuerdo con Rusia para trabajar la ruta del Ártico. Insisto con esto, la ruta del Ártico. Que dicho sea de paso, y aquí nunca está de más recordarlo, la ruta del Ártico le permite, sobre todo en el caso de Rusia, controlar una zona muy importante, porque recordemos que uno, claro, cuando mira el mapa como lo hicieron los ingleses, en el cual ellos están en el medio, Inglaterra en el medio del mapa, el mapa mundial, en realidad depende de dónde lo mires. Si lo miras desde Oriente, desde Asia, verás que Inglaterra está lejos. Y que Rusia y los Estados Unidos, de allí arriba, frente a Alaska, están a 20 kilómetros, casi que comparten frontera. Entonces, quien controle esas rutas y quien controle esa región, que es el objetivo de Rusia, obviamente, amenaza directamente a los Estados Unidos. Es una amenaza militar contra los Estados Unidos. Por eso aquí se están jugando grandes piezas para los próximos años. Y por eso Rusia y China juntas están desarrollando flotas de grandes barcos transportadores de contenedores con potencia nuclear, motores nucleares, no con armas, que son rompehielos para pasar por el Ártico, inclusive en la época de grandes fríos, en que el Ártico está congelado. O sea que allí hay una jugada muy importante. Esa ruta del Ártico es muy importante, no lo mencioné la semana pasada, para China, y que Rusia está dispuesta a cedérselo o hacerlo en conjunto con China. Entonces, aquí, ¿qué más ha pasado en los últimos días? ¿Qué más ha pasado? Que se avanza el acuerdo con Arabia Saudita, entre China y Arabia Saudita, para comercializar el petróleo de Arabia Saudita hacia China en yuanes, ya no más en dólares. Y cuando digo yuanes estoy diciendo la moneda china. Esto es el gran desafío. Aquí es donde pone en duda el mundo unipolar de los Estados Unidos, porque el poder principal de los Estados Unidos no es el principal, no es su ejército, su flota, es su dólar, que es el que domina más o menos el 60% de los intercambios internacionales. Es la moneda de reserva y es el instrumento monetario para los intercambios comerciales. Y es lo que les permite a ellos ejercer poder sobre el mundo. Ahora, si Arabia Saudita le exporta su petróleo a China y no le exporta un barquito, un barril, es el principal consumidor mundial de petróleo. China es una bolsa sin fondo, necesita petróleo. Y ahora China firmó con Brasil, también Brasil va a comercializar con China en yuanes, ya no más en dólares. También lo está haciendo Turquía, lo está haciendo, ¿qué otros países? Bueno, los otros países que ya sabes, Irán, Corea del Norte y demás, que tú me dirás, bueno, son países secundarios, no son tan secundarios. ¿Qué más está pasando? Está pasando que China está desarrollando su capacidad y su potencial en la isla de Hainan, que es una isla que no la ves, está allí frente a Hong Kong, cerca de Hong Kong, frente a Tailandia, donde es una isla estratégica para China, donde rusos y chinos llegaron al acuerdo ahora, en estos días. Todos son temas que no se han dicho y los medios de prensa no te lo van a contar. No te lo va a contar la BBC, la CNN, el New York Times, ¿no? Y los medios de prensa vendidos de América Latina tampoco te lo van a contar. Ni La Nación de Argentina, ni el Mercurio de Chile, ni O Globo de Brasil, ni Televisa de México, ni El País de España, ni Le Monde de Francia, ni el Corriere de la Sera de Italia,
etcétera, no te van a decir. Pero llegaron a un acuerdo muy importante de desarrollo tecnológico, sobre todo en tecnología espacial, alta tecnología espacial entre Rusia y China, y definieron la isla de Hainan, que está, digo, allí enfrente entre Hong Kong y Tailandia, para que te ubiques más o menos. Va a ser un enclave, que ya lo es la base de submarinos atómicos de China, va a ser un enclave de desarrollo tecnológico muy importante, porque Rusia tiene alta tecnología satelital justamente para control, para la guerra satelital, desarrollo y control de satélites con fines militares. Es desde allí donde China lanza sus satélites al espacio. Por ejemplo, China hizo la gran proeza de poner un satélite en la parte oscura, la parte oculta de la Luna. ¿Y por qué es una proeza? Del otro lado de la Luna. ¿Por qué es una proeza? Porque allí ya no hay comunicación con la Tierra. O sea que todo era a control remoto, no sé cómo era, pero fue una proeza tecnológica poder aterrizar una nave del otro lado de la Luna. Y eso lo hicieron los chinos. China está lanzando al espacio una mayor cantidad de satélites y de naves, mucho más que Occidente, mucho más que los Estados Unidos. Ariane en Francia ha quedado ya como algo del pasado. Sigue funcionando porque lo sigue haciendo Ariane allí en la Guyana. Pero los Estados Unidos le han cedido, la NASA le ha cedido todo a Elon Musk, que tú lo ves todos los días opinando y diciendo, pero te imaginas que Elon Musk al lado del Estado chino es un niño, es un niño de pecho, pero a ti te van a contar que Elon Musk va a conquistar el planeta. No, no va a conquistar el planeta. Pero en fin, muy importante este acuerdo realizado entre China y Rusia para el desarrollo de altísima tecnología allí en la isla de Hainan, para el desarrollo de tecnología espacial y de la tecnología satelital, con fines pacíficos, espacio y con fines militares. ¿Qué más han pasado? ¿Qué otras cosas han pasado en los últimos días? Muy importante. Algo que me hizo, yo no sé si reír, llorar, en fin, no sé. Estos días fue allí a China Pedrito Sánchez. Pedrito Sánchez, el presidente del gobierno español, este hombre que uno lo ve y ya no sabe si reír, llorar. Lo único que le preocupa a Pedrito Sánchez es su look. Él se siente una estrella de Hollywood. Él se imagina su futuro en Hollywood, en una película de galán, ¿sabes? De galán latino. Siempre con su look y su aspecto. Da vergüenza. Su país está en guerra, en una terrible crisis. Y el paro es horrible, las personas viven con 1.000 euros por mes y él se siente un galán de televisión, siempre rodeado de asesoras bonitas, y él, su look, en fin. Fue a China, dijo los medios de prensa de España, dan vergüenza ajena a los medios de prensa de España. Perdón, amigos, si hay muchos españoles, saben que es de corazón el país que amo y el pueblo que amo. Pero dan vergüenza a los medios de prensa, sobre todo El País y La Vanguardia y otros de allí. Lo presentan como un gran estadista a Pedrito Sánchez, que no tiene estatura yo creo que no tiene estatura ni para dirigir un club de fútbol de tercera categoría. No estoy hablando de un Barça, de un club de tercera categoría. Lo pusieron como un estadista que fue a negociar y a explicarle a Xi Jinping que tiene que dejar de apoyar a Rusia. Yo me imagino, no sé ustedes, pero yo me imagino que Xi Jinping, cuando le dijeron que Pedrito Sánchez iba a venir a explicarle por qué tiene que dejar de apoyar a Rusia, no sé, se habrá tomado un té de esos que ellos toman, se habrá tomado un saqué, ¿no? El saqué es japonés. No recuerdo cómo se llama la bebida china, y se habrá muerto de risa, porque Pedrito Sánchez no les puede explicar nada a nadie. No puede negociar ni con Europa, ni con sus vecinos, va a negociar con China. Bueno, pero dejémoslo a Pedrito porque, pobrecito, él
está ocupado en su look, en su aspecto, en su ser el galán, el galán. Pero también fue el amigo Macron, fue allí, fueron con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, también fueron a explicarle a Xi Jinping que tiene que dejar de apoyar a Rusia. Y fueron, y Le Monde en Francia decía, no, porque va a explicarle a Xi Jinping que no tiene que apoyar tanto a Rusia y que tiene que ser neutral, por lo menos neutral. Pero ¿quiénes son estos señores? ¿Quiénes son estos payasos que no pueden gobernar su propio país? En el caso de no sé si la tengo la foto porque, no la pude poner porque hay un problema técnico, pero no pueden gobernar sus propios países, no pueden enfrentar a los grandes poderes que están destrozando sus países, porque a Europa la están destrozando. Primero le hicieron pelear con Rusia, ya no tiene más gas o lo tiene carísimo, la energía está horrible, la inflación es tremenda. Claro, porque dicen que la inflación es del 7%, sí, pero la inflación general. Pero si vas a los bienes de mayor necesidad, que es la alimentación, la vestimenta, la inflación es del 20%. Claro, te ponen en el mismo canasta, como nivelador, te ponen el iPhone, una Ferrari, el perfume de Christian Dior, entonces que en ese paquete, claro, esos otros productos no crecieron tanto, pero la carne, la leche, la banana, la patata, en fin, todo eso se fue al 20%, el pescado. Hay gente que no puede comprar, no puede comer bien en Europa, esa Europa que iba a ser nuestro futuro, nuestro modelo, nuestro ejemplo de prosperidad, de concordia, de tolerancia, de libertades. Viven con 1.000 y algo de euros. Los 1.000 euristas es algo que no he inventado yo. La mitad de la población vive con 1.000, 1.500 euros. Es decir, casi que miserablemente. Y los más viejos, los más ancianos, ni te cuento. Viven en condiciones horribles, aislados, no tienen acceso a... Y si alguien me quiere dejar comentarios sobre eso, se lo voy a agradecer, porque sé que están pasando cosas espantosas con... entonces, estos líderes europeos que han llevado al continente a una guerra, cuando Rusia, lo voy a repetir una vez más, lo único que les pedía era no ingresen en la OTAN, no entren en la OTAN, no pongan bases militares en la frontera, no pongan bombas atómicas, no me representen un peligro existencial para mí, porque soy una gran potencia que ya me invadieron muchas veces. Los invadió Napoleón, los invadió Hitler, perdieron en la Segunda Guerra Mundial, los rusos perdieron 20 millones de personas. Si no te gusta 20, porque también se está discutiendo, puede ser 15, puede ser 12, lo que quieras, pero fueron ellos los que les ganaron a Hitler, ¿eh? Fueron ellos los que le provocaron 8 millones de muertos a Alemania. No fueron los Estados Unidos. Los Estados Unidos y los ingleses desembarcaron al final, cuando los rusos ya habían llegado, estaban en la puerta de Berlín. Que no te engañen, ¿eh? Que no te engañen. Y Stalin le pedía a Churchill que para que no le costara tanto a los soviéticos avanzar sobre Alemania, le pedía a Churchill y a Roosevelt que abrieran el frente occidental, que desembarcaran rápido para que los alemanes tuvieran que desplazar fuerzas hacia Occidente, hacia el lado europeo. ¿Y qué hicieron los británicos y los norteamericanos? Esperaron, les dejaron que los alemanes estuvieran concentrados allí contra Rusia y provocaron que Rusia perdiera 20 millones de personas. Lo hicieron ellos, son criminales estos tipos. La persona que no sabe de historia todavía les puede creer. Es así, no le abrieron, Stalin, están las cartas, están los cables telegráficos. Stalin les decía, abran el frente oriental, desembarquen ya, porque necesito que Alemania saque tropas de Rusia, saque tropas de Europa Central y las mande a Normandía, a Francia, a Italia. No, esperaron y están los cables diplomáticos entre Churchill y Roosevelt, en lo cual decía, todavía no, esperemos, dejemos que se maten los rusos con los alemanes. Y después viene Hollywood y cuenta que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial
cuenta Hollywood, las películas, y por eso mucha gente cree que fueron los norteamericanos los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y yo te doy siempre el mismo dato. Los norteamericanos perdieron 400.000 soldados, muchísimo, muchísimo, pero los rusos perdieron 20 millones. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, no les creamos más a esta gente, por favor. Sí, anda lambiendo botas a Biden, ya no sabe a quién más lamberle las botas, como decía ¿cómo es? Chávez, lambe botas. Me gustó esa expresión, me gusta usarla, porque es denigrante, lamber botas. Ahí lo tenés a Pedrito Sánchez lambiéndole las botas a Biden. Bueno, y allí fueron entonces, como decía, Pedrito Sánchez, Macron, von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, a decirle a Xi Jinping que deje de apoyar a Rusia. Yo, obviamente que yo no estuve, pero yo he estado en algunas reuniones importantes, no de este nivel, y yo sé que las personas no siempre dicen lo que dicen que fueron a hacer. Yo no creo, sinceramente, no creo que Pedro Sánchez se haya atrevido a decirle en la cara a Xi Jinping que no apoye a Rusia. No creo. Porque, no por miedo, sino porque hay una disproporción, está tan desproporcionado. ¿Quién es Xi Jinping y quién es Pedrito Sánchez? ¿Quién es Xi Jinping y quién es Ursula von der Leyen? Que uno no le puede ir a decir, usted no tiene que hacer esto. Es como que, no sé, yo fuera mañana a decirle al Papa Francisco, usted no tiene que hacer tal cosa. Yo no me atrevería, por más que lo piense. Creo que hay un sentido de realidad, un sentido de jerarquía en este mundo. Pero ellos dicen que sí, los medios de prensa dicen que fueron a decirle y que Xi Jinping lo va a pensar, le dijo, lo va a pensar, a lo mejor tienen razón. Bueno, pero mientras esto ocurría, lo que sí pasó es que cuando Macron se volvió a Europa, dijo que, perdón, lo encontré en inglés, pero también estaba en francés, no lo encontré en español, donde Macron volvió para los amigos de TikTok, puse una imagen de Macron en un periódico, en el cual Macron dice que ahora que regresa de China, dice, creo que deberíamos reducir la dependencia que Europa tiene de los Estados Unidos. No habla de injerencia, pero dice tendríamos que reducir la dependencia política, cultural que tenemos con los Estados Unidos. Sí. Entonces, a mí me parece que más que convencer a Xi Jinping de algo, fue Xi Jinping que los convenció a ellos. Le dijo, muchachos, está muy lindo ustedes, los derechos humanos, los franceses, el perfume francés, la haute couture y el Louvre y la pirámide del Louvre y todo muy lindo lo suyo, pero acá el grandote soy yo. La primera potencia del planeta voy a ser yo dentro de muy poco, si ya no lo es, estoy hablando de China. Perdón. Pero a mí me gustaría más quizás que ustedes dejen de estar viéndole las botas tanto a los Estados Unidos. Además, China tiene muchas inversiones en Europa, muchas, que ya no te lo han dicho, pero muchas inversiones, en infraestructura sobre todo. Como digo, en puertos, en ferrocarriles, en autopistas, en empresas, fabrica cosas. Acá alguien me dice, sí, allí puso alguien un gesto, una figura en TikTok. Saludos a los amigos de TikTok. Lamentablemente no puedo responder a todos los mensajes, que hay muchísimos, cientos de mensajes en TikTok, no los puedo responder simultáneamente. Pero los estoy viendo todos, lo mismo que aquí a través de Twitter, LinkedIn y YouTube. Wilfredo Chávez, saludos de Perú. Gran abrazo al pueblo peruano. Y abajo la dictadora esa usurpadora Dina Boluarte, que vuelva Pedro Castillo a la presidencia, el presidente democráticamente elegido del Perú,
y que tiene que volver a su cargo porque lo destituyeron las familias esas oligarcas criollas del Perú junto con los nefastos Fujimoris, esa familia que, por favor, los Fujimori, que se vayan a Japón, a donde quieran, pero que desaparezcan, no se cansan de hacer daño en Latinoamérica. Así que un fuerte abrazo, Wilfredo, al Perú también, por favor, a los amigos. Acá Manuel me dice que Manuel Méndez dice que los rusos perdieron 27 millones y los chinos 17, y los británicos 550, los norteamericanos 450.000. Obviamente que cuando uno habla de guerras y de muertes, uno es un desastre, uno es una pérdida, uno es un desastre, un crimen. Estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de 27 millones por un lado contra 450, el que ganó la guerra es aquel. No me puede decir Hollywood que la ganó Rambo. Rambo ganó la guerra. Fue solo, con un cuchillo, se lo puso entre los dientes y le ganó a millones de alemanes. Eso es una mentira, una patraña, un lavado de cerebro que hacen los norteamericanos desde siempre. Entonces, allí fueron entonces, como digo, los europeos a explicarle a Xi Jinping lo que tiene que hacer. Pero claro, en el caso de Macron, en realidad me parece, como digo, que fue Xi Jinping que lo convenció a Macron de que a ver si reduce un poco la injerencia de los Estados Unidos en Europa. Y sobre todo en el caso de Francia, Macron dijo después, también cuando volvió, que él no estaba de acuerdo con que hubiera con que Rusia desplegara armas nucleares en Bielorrusia, porque dijo, ahora que Finlandia y Suecia quieren ingresar y Finlandia ya va a entrar, entonces tengo que mover armas nucleares para aquellas fronteras de aquí arriba, dijo Putin. Entonces Macron dijo, eso no está bien. Cada uno tiene que tener sus armas nucleares en su territorio, no desplegarlas. Yo no sé si esta gente, sus asesores de comunicación y de prensa que tienen, y se supone que son buenos, no les explican la barbaridad que acaba de decir. ¿Cómo? ¿Cómo? Los Estados Unidos tiene armas nucleares, no se sabe cuántas, en muchísimas bases, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Italia, y bases militares con estructura de ataque en España y en todos los países demás. Pero tiene bombas atómicas en Alemania, ya se sabe, es lo que se sabe, debe haber más, obviamente. En Alemania son 45 bases con armas nucleares. En Bélgica 2, en Holanda 2, o no recuerdo la cifra, pero ahora de memoria. Pero tiene armas nucleares los Estados Unidos desde hace 70 años. Che, Macron, ¿no se te ocurrió decirle, che, pibe, a los norteamericanos que no desplieguen sus armas nucleares allí? ¿Cómo? Decís que Rusia no puede tener armas nucleares fuera de su territorio. Perfecto. ¿Y por qué aceptás que los Estados Unidos tengan desde hace 70 años, bases atómicas? Porque Europa está invadida por ejército de ocupación extranjero desde hace 70 años. Los Estados Unidos tienen 55.000 soldados en Alemania con bases atómicas desde hace 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Si eso no es una invasión, si eso no es un colonialismo, pero igual ellos te hablan con, no, pero el mundo debe ser así, debe ser así, debe hacer esto, debe hacer lo otro. ¿Qué autoridad moral tienes tú cuando tu propio país está invadido por ejércitos extranjeros? En Italia hay 13.000 soldados norteamericanos. 13.000. 13.000. Invadís un país con 13.000 equipados, con la altísima tecnología, con bases de submarinos, no sé, en fin. Entonces, ¿con qué autoridad hablan los europeos de democracia, de libertad, de derechos humanos? No tienen cara. No tienen cara, no se les cae la cara. Este hombre dijo, no acepto que Rusia ponga armas nucleares fuera de su territorio, es decir, en Bielorrusia, porque eso no está bien. Este muchacho yo creo que consumen algunas sustancias raras,
o tienen asesores que trabajan para Putin, porque realmente es ridículo lo que han dicho estos hombres. Pero bueno, igual al amigo Macron, el empleado de los Rothschild, recordemos que siempre fue empleado, no siempre, durante unos años fue empleado de la banca Rothschild, nunca se supo, salió de una galera, un día lo pusieron allí y llegó a presidente, nadie lo conocía. Yo he vivido en Francia, soy francés, he vivido toda mi vida allí, nadie lo conocía, nadie lo conocía. Es más, había sido ministro de Finanzas, pero bueno, un día, en un año, terminó siendo presidente de Francia. Y cuando llegó a presidente le preguntaron al señor Rothschild, dueño del banco Rothschild y, de la y líder de la familia Rothschild, le dijeron, ¿y qué tal es Macron? Muy buen empleado, dijo. Sí, él siempre fue muy fiel con nosotros, ha trabajado mucho, ha trabajado muy bien, estamos muy contentos con él y seguramente va a seguir prestando servicios a la familia Rothschild. Con amigos como esos, no sé qué piensan ustedes. Yo escucho acá me dice Ariel que hay otra base en Polonia. Es cierto, es cierto, es cierto. Con 2.700 piezas. Y lo dice de George Friedman, exactamente. George Friedman, el gran geopolitólogo, fundador de Stratford y ahora en otra empresa. Exactamente, aquí me dice también Mota, Macron, Scholz, von der Leyen. Sí, 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 son nefastos. Ahora, Macron dijo dos cosas. Tenemos que reducir la presencia, la influencia que ejerce los Estados Unidos en Europa, eso sería necesario. Recién ahora se acuerdan de hablar de soberanía. Bueno, y lo segundo que dijo entonces, veo mal que se desplieguen armas nucleares fuera del territorio. Yo creo que ellos tienen, además Francia debe tener armas nucleares en el Índico, allí también que es territorio francés, allí en la isla de la Reunión, por allí por Seychelles. Habría que verlo, no lo he verificado eso. Pero Macron viaja por el mundo, otro también que se cree modelo, ¿sabes? Se pone su trajecito, sus manitos, su pelito, cómo se pone, siempre atento, igual que Pedrito Sánchez. Yo creo que cuando todos salgan de presidentes, se van a ir juntos a Hollywood a hacer comedias. Se creen siempre, si tú los miras bien, yo no hago lectura de body language psicológica, pero los ves a ambos siempre tratando de a ver en qué postura salgo mejor en la foto, caminando como se siente en Obama, ¿no? Que caminaba con un estilo muy especial. Una vergüenza. Y llevan sus países a la guerra. Pero bueno, el amigo Macron anda por el mundo explicándole al mundo qué pasa, pero se olvida lo que pasa allí. Se olvida lo que pasa allí. Esto es París, la foto de arriba. Estoy mostrando a los amigos de TikTok, estoy mostrando una foto de las manifestaciones que se están produciendo en París en los últimos días, en las cuales la gente protesta empezó de una manera organizada, pacífica, pero Macron responde con una policía que son Robocops, has visto seguramente, unos cascos, todo vestido de negro, con hombreras, machetes, arrojan granadas de balas de goma, granadas de explosivas, de ruido, de gases. Y esto empezó a subir, y hoy están prácticamente todas las grandes ciudades de Francia permanentemente invadidas por manifestaciones, enfrentamientos, y ya empezaron a surgir protestas de organizaciones de derechos humanos, quienes con videos en mano le demuestran al gobierno y a la justicia que ya la policía no es que usa la fuerza, es una fuerza excesiva contra la propia población. Están maltratando a sus propias poblaciones porque, claro, tienen el compromiso, Macron, con Rothschild y los grandes banqueros y las grandes empresas, por ejemplo, BlackRock, el gran fondo de inversión, el fondo de inversión más grande del mundo, el que controla todas las grandes empresas del planeta. Dicen que en Francia hay muchos derechos sociales, que la gente gana mucho, los sueldos están muy altos, trabaja poco, se jubila muy temprano, a los 62 años o a los 60 años, no recuerdo, y lo quieren llevar a 62 o 65 años. Quieren que las personas sigan trabajando más años, sigan cotizando y tenerlos esclavizados, porque de eso se trata, mantenerlos esclavizados a las poblaciones. Entonces la gente que en Francia la mayoría no es tonta,
como en la mayoría de los países del mundo, cuando le tocan sus intereses, dice, no, estos nos quieren los Rothschild, los banqueros, BlackRock nos quiere llevar a ser esclavos, trabajar más y más y más y producir más y ganar menos, obviamente. De eso se trata, trabajar más con menos sueldos, desde ya. Entonces hay protestas y las protestas son muy violentas, la policía está muy violenta, es la policía la que genera y sobre todo hay policías infiltrados que provocan incendios para que esto pase a mayores. Lo cierto es que yo, sinceramente, he participado en muchas manifestaciones en Europa. Cuando era estudiante en Francia, allí en el barrio latino, todos quienes estábamos allí, hemos participado en manifestaciones, algunas un poco más fuertes que otras, y la policía corría y todo quedaba ahí. Pero realmente esto que estoy viendo ahora a través de los medios de prensa, donde las cargas policiales son de una violencia y de una agresividad, como las que vimos, yo las vi contra los chalecos amarillos antes de la pandemia, recuerdan, allá en el 2019, que arrancaban las bombas, arrancaban ojos, arrancaban manos a los manifestantes, fracturaban piernas, cabezas, traumatismo de cráneo, pero un nivel de violencia que habla de la impunidad con la que se manejan estos Macron, Scholz. Estoy mostrando aquí en la pantalla, los amigos de TikTok no las ven, estoy mostrando fotografías ya digo, de manifestaciones violentas en Francia, manifestaciones contra la OTAN en Alemania, contra la OTAN en España, donde los gobiernos socialdemócratas, siempre los socialdemócratas terminan siendo los peores, como los demócratas, los tolerantes y progresistas demócratas norteamericanos son los peores. Ellos están llevando a sus pueblos al enfrentamiento, pero una cosa, un nivel de violencia. El otro día vi cómo maltrataban a las personas estos policías, pero realmente son sus propios pueblos, amigos, son sus propios pueblos. Claro, los Rothschild no tienen pueblo. ¿Cuál es? A ver, si a alguno se le ocurre, me responde. ¿Cuál es el pueblo querido de los Rothschild? Y acá Heliodora se ha forjado a base de guerra, sí, reconstruido cientos de veces, apenas, sí, Heliodora, la querida de Europa, así está, así está. Sí, sí, son capaces de cualquier cosa. Le contesta Alan González Sosa, sí, sí. Bueno, esto es lo que estos señores, Macron, Scholz, Pedrito Sánchez, Ursula von der Leyen, este chico británico, de origen indio, que no puedo recordar el nombre, primer ministro de Inglaterra, de origen indio. ¿Qué dirán sus antepasados indios que fueron sometidos y esclavizados por los británicos, que el descendiente, también que es millonario, ¿no? Se casó con una de las grandes fortunas de la India, este muchacho. Otro que se siente galán. Dicen que es un playboy. Todos se sienten galán. Creen que llegan a ser primer ministro porque, no sé, porque las mujeres los votan. No sé, porque ellos se sienten galanes. Galanes de Hollywood. Bueno, junto con Zelensky, que también era actor, tendrán un futuro en Hollywood. Bueno, esto es lo que pasó entonces, esto es lo que pasó en estos días allí en Europa, que sigue pasando. Está cayéndose a pedazos Europa. Yo, mi pronóstico es que Europa, después de una guerra, como la que creo que se viene, terminará siendo un museo donde las personas irán a pasear, a ver el Coliseo de Roma, la Tour Eiffel en París, los castillos, irán a ver la Alhambra en España, el Buckingham en Inglaterra, pero el poder económico, cultural, político, geopolítico, se desplaza hacia Asia, hacia Asia. Hoy es allí donde están pasando las cosas. De este lado hay defensa, porque la guerra que estos muchachos de Europa están desarrollando allí en Ucrania es de defensa. ¿Qué van a conquistar a Rusia? ¿Van a cambiar el régimen ruso? Están defendidos, se los nota, están atrincherados.
mandan armas y armas y armas y bombas y bombas y bombas para que mueran los ucranianos, para ver si los frenan a los rusos. Y después van a hacer lo mismo con China, por eso digo la OTAN asiática, a ver si los frenan. Pero están siendo carne de cañón de otros, de los norteamericanos, ¿eh? No es por ellos. Los norteamericanos no están pensando en Europa, en el bien de Europa, en la prosperidad, en la industria, en la creación de empleo, en el desarrollo de tecnologías. Nada de eso. Los anglosajones piensan en ellos y si tú no les sirves, te van a condenar. Bueno, ya con más de una hora, no quería dejar de comentar lo que también ocurrió estos días, que fue la visita de esta señora. Dos comentarios más. Que siempre con un espíritu pacífico, de aportar paz y tranquilidad y serenidad al planeta, fue noticia del mundo, porque no es para menos, los Estados Unidos acaban de desplegar un submarino atómico allí en el Golfo Pérsico. Pero es submarino atómico con déjenme que se los diga bien, 154 misiles atómicos de ataque, obviamente. Lo acaban de desplegar allí desde la base de Bahrein que tienen ellos, al lado de Arabia Saudita. Desplazaron allí siempre merodeando en torno a los barcos petroleros y a los barcos de contenedores que tenga China por allí, le ponen un submarino atómico, siempre para llevar paz. Aquellos que son mal pensados, que creen que lo hacen, norteamericanos, ponen bases por todo el planeta. Tienen 850 bases declaradas en todo el planeta. Rusia tiene 2, China tiene 1 o 2, puede ser, y se acabó, nada más. Los anglosajones, no, los norteamericanos tienen 850. Inglaterra tiene 150 más, y demás. Pero bueno, es así. Pero con un espíritu pacífico, el mundo quedó atónito. Esto surgió sobre todo en los medios de comunicación de aquel lado, los de Israel, los de la India, porque le pusieron a pasear por allí un submarino de ataque atómico, allí en esta zona, ya digo, del Golfo Pérsico, en torno a Irán, sobre todo porque, claro, Irán y Arabia Saudita hicieron un acuerdo de cooperación y de amistad, y cuando los chicos del jardín se hacen amigos, a los norteamericanos eso los pone nerviosos. ¿Y qué hacen? Te provocan una guerra, te ponen el ejército, te hacen pelear con el vecino, como hicieron y hacen en América Latina, lo han hecho latinoamericanos, ¿quién no lo sabe? Los hacen pelear, los obligan a pelear, entonces confrontar. Entonces, como ahora Irán y Arabia Saudita, allí en esa región justamente, se fueron a dar un abrazo allí con con China y con Rusia, y dijeron, vamos a trabajar juntos, Arabia Saudita e Irán. Entonces, ¿qué dijeron los norteamericanos? Vamos a mandarles un submarino atómico para que pasee por allí y les recuerde que aquí estamos. Y si pasa algo, por ahí tenemos suerte y podemos ensayar con algún misil atómico. Lo bueno es que siempre emplean el mismo manual, aplican el mismo manual. Divide y reinarás. Obligar a que los otros se peleen. Por eso la unidad latinoamericana para ellos sería la peor noticia. Harán todo lo que tengan que hacer, les aclaro. Harán todo lo que tengan que hacer y para eso están las oligarquías criollas con sus candidatos a presidente, candidatos a diputados, que responden a esos intereses anglosajones, a los británicos. Las oligarquías criollas con sus políticos, politicantes latinoamericanos, están para generar conflicto, para dividir, y los medios de comunicación, siempre dividiendo en América Latina, siempre sembrando odio, enfrentamiento, calumnias, denigrando. ¿No te llama la atención que todos los presidentes de América Latina, hoy todos, fíjate, no hay uno, están en la cuerda floja? Ahora Guillermo Lasso, y eso que es de derecha, que es un banquero, le quieren hacer juicio. Pasó en Perú con Pedro Castillo, que pusieron a esta horrible Dina Boluarte, ojalá que termine como Janet Añez entre rejas, pronto. Lo va a terminar, así va a terminar, pronto.
pero también lo quieren desestabilizar a Boric, también hablan mal de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en Argentina, a Boric en Chile. A Lula pues, todavía no, porque recién llegó, pero ya van a empezar a hablar mal de Lula. Obviamente que de Arce en Bolivia, de Chávez, bueno, de Chávez, de Maduro allí en Venezuela. Al único que quieren es al ultraderechista, la calle Pou de Uruguay, otro lambebotas, el presidente uruguayo. Qué triste, lambebotas. Ser de un país como el Uruguay, tan pequeñito, e ir a lamberle las botas a los anglosajones. Bueno, claro, es un niño bien que llegó allí, no se sabe bien cómo, era el hijo de un expresidente de la calle, el alcohólico, ¿se acuerdan? Aquel borracho que iba a las reuniones de ministros alcoholizado, su padre, y bueno, llegó allí a presidente. En fin, ellos, los anglosajones, aplican siempre el mismo manual. Divide y reinarás. Haz que se peleen, que se enfrenten, los hermanos sobre todo, lo que más les gusta. Aquí voy poniendo lo que otros amigos, Asteri, bien, es verdad, el modelo de imperio, exactamente. Bueno, acá Curios me dice que Boric es globalista. Probablemente, sí. Es que los socialdemócratas, bueno, él es comunista, dice que Boric es de origen comunista, no saben dónde ubicarse. Porque claro, acá de lo que se trata es de enfrentar a los poderosos, de enfrentar a los grandes banqueros que pertenecen a la misma colectividad, que pertenecen a las mismas credos religiosos, a los grandes banqueros, y enfrentar en su país a la oligarquía criolla, que trabajan para ellos, que son dueños de los bancos, son dueños de los medios de comunicación, y hay que enfrentarlos. No se puede hacer arreglo con ellos. Lamentablemente hay que decirlo, no se llega a ningún acuerdo con ellos. Cuando haces un acuerdo es porque les conviene a ellos, y si el acuerdo te es beneficioso para ti, ya pasas a ser su enemigo, y te van a desestabilizar, te van a dar un golpe de Estado, te van a calumniar a través de los medios de comunicación. Lo hacen por aquí, ¿no? Entonces, no quería dejar de mencionar esto, este simpático juguetito que pusieron los norteamericanos para los amigos de TikTok, un submarino atómico paseando por el Golfo Pérsico, como para recordarles a Irán, a Arabia Saudita y a los demás que la democracia y la libertad se logra siempre con bombas. Esa es la mejor manera, se llega así. Bueno, amigos, para concluir, hubo una imagen que me impactó muchísimo, que me conmovió muchísimo y que la voy a compartir ahora, que me pareció muy fuerte, y es esta imagen. Para los amigos de TikTok ahora se las explico. Es una foto, en realidad es una foto que yo extraje de una filmación, de un video que circuló en las redes sociales estos días, en las cuales Roger Waters, el líder de la banda de rock Pink Floyd, Roger Waters, se pone a llorar. Se pone a llorar en una red social y me conmovió, debo decir la verdad, me conmovió porque me sentí identificado, en la cual él dice que está mirando una filmación de cómo la policía y el ejército israelí golpea, ataca, mata a palestinos. Videos de este tipo, de cómo la policía, el ejército israelí está reprimiendo, matando palestinos, está inundada las redes sociales. Hay un escándalo mundial sobre esto. Y sobre todo teniendo en cuenta que era el mes de Ramadán, el recogimiento religioso para los musulmanes. Y el ejército de Israel se metía en las mezquitas donde estaban rezando los musulmanes, los reprimían, los atacaban, mataron. Están matando a razón de 2 palestinos por día, de la manera más arbitraria, no son terroristas ni son personas que estén en un acto de violencia. Es la ultraderecha sionista, la ultraderecha de Netanyahu, que reprime. Y entonces no me quiero ir del tema. Roger Waters, mientras veía una filmación, se puso a llorar, se quitó los anteojos así, se los quitó
y se puso a llorar. Y dijo, no puede ser, no puedo creer lo que estoy viendo. Dice, la policía, el ejército israelí masacrando palestinos, a ese amado pueblo palestino, a ese amado pueblo palestino, a ese digno pueblo palestino le mandamos nuestro abrazo y nuestra solidaridad, que desde hace 70 años resiste, 70 años. Y la ultraderecha racista que las Naciones Unidas han dicho que en Israel se aplica el apartheid, lo dijo Naciones Unidas, no lo digo yo, es un régimen racista de ultraderecha, reprime cada vez más, masacra cada vez más a palestinos, les roba sus casas, les roba sus hospitales, les destrozan sus escuelas, les destrozan sus campos donde están plantados los olivos, que es con lo que esta gente comercia, es lo único que tiene para ganarse la vida, les destrozan sus olivos, esos colonos racistas, espantosos, házaros, que de judíos no tienen nada porque vienen de Europa Central, nada, de semitas no tienen nada, pero ellos se creen que sí, se creen el pueblo elegido porque dicen que Dios les dio esa tierra y entonces ellos tienen que conquistar, como dice, ellos se guían por el libro de Josué, con la espada matarás a todas las naciones y aplastarás a todas las naciones. Eso está en la Biblia, no estoy repitiendo nada que no esté en la Biblia. Y esta gente, en base, con la conducción de sus rabinos súper racistas, que hay que leer los diarios, los periódicos israelíes, son terribles las cosas que dicen. Entonces Roger Waters, en esta imagen, es tremendamente conmovedora. Me conmueve, la vi hace 2 días y realmente es comprensible que este hombre se haya puesto a llorar porque las cosas espantosas que hace el ejército israelí contra los palestinos es abominable, abominable. Entonces, yo quería cerrar con este tema y rindiéndole, no homenaje a Roger Waters, porque realmente ella es una figura mundial que siempre critica muy duramente, no que critique a Israel, sino que defiende la causa palestina. Y cerrar como trataré que sea costumbre, mis videos y mis grabaciones y mis comunicaciones semanales, rindiéndole homenaje a Julian Assange, ese periodista, ese hombre de la comunicación, fundador de Wikileaks, que hoy está en pésimo estado de salud, pésimo. Yo creo que no va a aguantar mucho más, que lo han perseguido en el pacífico y tolerante y democrático Obama, ese nefasto, le hizo la vida imposible durante sus 8 años de gobierno y ahora Biden sigue, lo hizo Trump también, lo persiguen a Assange porque fue el único que contó la verdad. Mientras que los criminales que provocaron esas guerras y esas muertes allí en Medio Oriente, bombardearon, saquearon, robaron, presidentes norteamericanos siguen felices dando conferencias por el mundo y cobrando por sus conferencias. Cuando Bill Gates da una conferencia, cuando Obama da una conferencia, una charla, o George Bush, cobra $200,000. Tú lo invitas a un hotel a París a dar una conferencia, cobra $200,000. Y ellos están libres. Y Assange, que fue el que le reveló al mundo la verdad de las atrocidades que estaban haciendo en Irak y en Afganistán, lo tienen contra las cuerdas para que se muera. Esta es la democracia que los anglosajones nos preparan, nos demuestran y nos quieren vender. Y todavía hay gente que cree que los anglosajones hacen bien o nos van a hacer bien por nosotros. Despierta América Latina, despierta América Latina. Un saludo entonces, me quiero despedir saludando a todos aquellos que se han comunicado. Muchísimos amigos se han escrito y no los pude poner a todos.
pero les puedo asegurar que hay mucha gente que se ha comunicado a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través de YouTube, y que han dejado mensajes, preguntas de todo tipo. Iré respondiéndolas a medida que pueda en los próximos días. Un saludo a todos. Gracias a Aníbal Garzón por esa frase que me permitió iniciar el video o la comunicación de hoy, donde decía él: con la caída del muro de Berlín hace 34 años, Estados Unidos, los anglosajones nos decían que iba a haber un mundo de alegría y de democracia y de felicidad y de tolerancia, y en realidad lo único que hicieron fue ganar tiempo para llevarnos a una nueva guerra, y yo creo que sí, que va a haber una nueva guerra. Con mucho pesar lo digo. Entonces, me quiero despedir, agradecerles 1 hora y media, un poco más, un poco largo. Agradecerles, y en los próximos días me estaré comunicando, seguiré haciéndolo a través de YouTube. Por favor, me olvidé de ponerlo hoy, por favor, los amigos, suscríbanse al canal de YouTube, los amigos de TikTok también, porque es el algoritmo que, cuando hay muchos suscriptores, hace que los videos nuestros, de los creadores de contenidos, se difundan más, se divulguen más. Cuantos más personas se suscriben y dejan comentarios y participan, el algoritmo de YouTube dice: este es un canal interesante, a las personas les interesa, se los muestra a más personas. Es un efecto multiplicador para el algoritmo. Entonces, por favor, suscríbanse, y a todos aquellos que me siguen escribiendo, muchísimos. Gustavo García, ¿quién más está aquí? Julio Faral, gracias, Julio Faral. Me gustaría ponerlos a todos porque se lo merecen. Alguien me pregunta qué son los anglosajones. Los anglosajones son la City de Londres con el estado profundo de los Estados Unidos, esa élite. Obviamente que no todos los norteamericanos, yo he vivido muchos años en los Estados Unidos, no todos los británicos son terribles como estos. Esa es la élite. Cuando yo hablo de esos países, hablo de la élite. No hablo de todo el mundo, obvio, hablo de los dueños de los bancos, de los medios de comunicación, de las empresas, de los que fijan la política, de los políticos que sirven para ellos. De eso me estoy refiriendo. No estoy haciendo generalizaciones absurdas o arbitrarias. No digo que todos sean así. Y no estoy generando odio. Desde ya estoy haciendo un análisis geopolítico. Esto no es odio. Pero si no, ¿sabes qué pasa? Que si uno no le pone nombres, queda en el aire. Es como que todo, no, tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido. Y contra ellos hay que hacer política, y contra ellos hay que desenmascararlos, porque si no, uno entra en esa es mi función. Esa es mi función. Yo soy un analista, soy economista, soy historiador, soy politólogo, he vivido una vida muy intensa. Entonces, esta es mi función, no es contribuir a la confusión. ¿Se entiende? Y los anglosajones siempre van a llevarte al enfrentamiento y a aplicar el manual de divide y reinarás. Entonces, amigos de TikTok, amigos de las redes sociales, gracias por acompañarme, ha sido un placer para mí. Un saludo y salud para todos. Y amigos de TikTok,